Marta Oller, que como habéis visto está relacionada con la primera ficha del dossier, y uniendo a la tercera, que habréis visto, si los que hayáis tenido ocasión, que está en Eguela, que es sobre el banquete, como una forma de participación ritual en la vida cívica del mundo griego, pues tenemos a María José García Soler, colega del Departamento de Estudios Clásicos, igualmente filóloga griega, y ha dicho que eso les da un estatus superior al de los historiadores, y simplemente por el conocimiento de la lengua. Y bueno, ella es especialista en dos cosas que ella misma suele decir de sí misma, que se aproximan mucho en los términos, que es la comedia y la comida en el mundo griego. Ambas cosas, pues de alguna manera le han llevado a examinar diferentes temas de investigación, entre ellos, y por no alargarme demasiado tampoco, el que nos presenta hoy aquí, que es el banquete, el simposio, que es una celebración específica del mundo griego que se ha extendido desde el ámbito de la religión a la participación cívica, filosófica, etcétera, y que nos servirá un poco para comprender también no solo la participación femenina, sino la masculina en las diferentes actividades y rituales que tienen lugar en la vida de las ciudades griegas. Y, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Empiezo entonces. Bueno, yo también voy a distribuir mi exposición en dos partes. Por un lado, creo que primero hay que dar algunas nociones básicas sobre cómo era un simposio griego, cómo se desarrollaba, en qué consistía y cómo se participaba en él. Y por otro lado, en la segunda parte, que va a ser más breve por motivos que se verán enseguida, la voy a dedicar precisamente a la participación de las mujeres en el simposio. Digo también que va a ser más breve porque nos van a aparecer siempre como un elemento secundario frente a los... Aquí lo podemos ver incluso en esta imagen, donde la mujer que aparece es la que es la que pone la banda sonora, es la que pone la música que acompaña a esa reunión masculina. Bien, bueno. El simposio es uno de los acontecimientos sociales más importantes del mundo griego y es una de las formas de comensalidad o quizá más bien de convivialidad más destacadas. No era la única, puesto que también se celebraban otras reuniones en las que se comía y se bebía en compañía, como el Éranos, que era el banquete a escote, o la Sisitía en Esparta, en la que cada uno de los participantes contribuía con algo al banquete, o bien otros encuentros similares en diversos lugares de Grecia. Sin embargo, el simposio, probablemente por lo bien representado que lo tenemos, sobre todo en Atenas, aparece como una de las ocasiones principales de reunión entre iguales para beber vino, conversar y en general estar juntos. He mencionado explícitamente Atenas y es aquí donde me voy a centrar, sobre todo en la forma en que se presenta en época clásica, con alguna pequeña salida cuando lo requiera la ocasión. Y va a ser así porque es Atenas y esta época precisamente de la que tenemos más datos y la que mejor conocemos. Como apuntaba antes, de los diversos tipos de comensalidad antigua, el simposio es del que tenemos más testimonios escritos, llegando a ser inspirador incluso de poesía, poesía que también se recitaba dentro del propio banquete, e incluso fue inspirador también de un género literario, que ya han mencionado Elena en la presentación, el diálogo filosófico enmarcado en el contexto de un banquete, del que tenemos sobre todo dos grandes ejemplos, que son las obras que se titulan así Banquete de Platón y Jenofonte, pero también otras como las charlas de sobremesa de Plutarco, solo por citar las obras más conocidas. Junto a los testimonios literarios hay que añadir además los incontables testimonios iconográficos que ofrecen los recipientes que se conservan destinados al propio banquete. De lo que ofrezco aquí una muestra. En esta foto se ve un poco de todo. Recipientes para preparar la bebida, para servir la bebida y para consumirla. Incluso ese objeto que se puede ver con esa forma así un poco que recuerda casi una seta
En la parte de la izquierda, incluso hasta un recipiente para refrescar el vino en verano, que es un psicter. Muchos de estos objetos han aparecido en ajuares funerarios, en tumbas repartidas por todo el mundo antiguo, porque se consideraban objetos de prestigio. Y muestran en muchos casos, en su superficie, precisamente escenas de banquete, en una especie de autorrepresentación. Coinciden además a grandes rasgos con lo que nos dicen los textos, que se trataba de una reunión estrictamente masculina en la que los participantes estaban tumbados en lechos. Aquí podemos ver una reunión acompañada de vino, juego, música y mujeres. Ahí tenemos mujeres, tenemos música y tenemos a los hombres tumbados echados en los lechos. Por centrar un poco el tema, como decía, creo que va a ser interesante empezar con algunas notas sobre qué y cómo era un simposio. En primer lugar, nos tenemos que fijar en el propio término griego, simposion, que generalmente se traduce como banquete. Por ejemplo, este es el título precisamente del banquete de Platón, pero en realidad abarcaría solamente una parte de lo que indica nuestro término moderno. Un banquete griego, como en cierto modo sucede todavía hoy, constaba de dos fases, una dedicada más propiamente a la a la comida, que recibía el nombre de deimnon, que es la menos conocida también porque es la que ha tenido menor reflejo literario, y otra, que es el simposion, que era la centrada en la bebida, la conversación y entretenimientos variados en general. El término simposion, que alude explícitamente al hecho de beber juntos, de hecho, etimológicamente es lo que significa, no aparece atestiguado en la literatura griega hasta Alceo y Focílides en los siglos VII y VI a.C., en la época arcaica, que es precisamente también cuando se estableció el modelo que se terminó de asentar en época clásica y que es ya el más conocido. Evoca la idea de beber en compañía y creo que, incurriendo en un anacronismo en toda regla, creo que podría identificarse más o menos con nuestra sobremesa. Una vez que se ha terminado de comer, se pasa a la sección de, de café, copa y puro, en la sección en la que se cantan jotas y se juega al mus. Bueno, pues esa parte, siendo un poco pedestre la comparación, pero creo que se va a entender muy bien, es decir, transformándola, pasándola al mundo griego y a un contexto más refinado, esa segunda parte en la que ya se puede comer, pero no es lo principal, eso es lo que se correspondería con el simposio. Iconográficamente distinguimos estas dos partes si estamos ante una representación. Podemos saber si tenemos delante un deimnon o un simposion, porque si se fijan en las mesas que hay delante de los lechos, es decir, tenemos los lechos y unas mesas, sobre esas mesas vamos a encontrar distintas cosas dependiendo de la fase. Por ejemplo, aquí tenemos una de las representaciones más antiguas, una crátera de columnas corintia del siglo VII, finales ya, bueno, casi finales del siglo VII, comienzos del VI, tiene una representación en la que se puede ver encima de las mesas unas cositas triangulares. Se ven unas copas y se ven unos objetos que no se distinguen muy bien triangulares. Eran pasteles. Es el tipo, además esa forma triangular, yo con esto suelo hacer a veces una especie de pequeños chistes con mis alumnos en clase. Esa forma triangular recuerda vagamente una forma de pirámide. El término pirámide se deriva precisamente de los pasteles, pirámides. Pirámis es un pastel hecho con harina de trigo, que es piros. Los griegos llegaron a Egipto y vieron esas pirámides que decían, anda, son como los pasteles de postre que hace mi madre. Entonces, pues, nos encontramos precisamente con estos pasteles. Estos triángulos y esas copas sobre las mesas nos están diciendo que quienes están tumbados en los lechos no están dedicándose a comer, sino que se están dedicando ya a beber, con acompañamiento de algo de comida. En cambio, bueno, aquí también tenemos esto, tenemos pasteles y tenemos además fruta. En la mesita de la izquierda, por ejemplo, se ve algo que muy bien podemos identificar como higos. En cambio, si nos fijamos en esta otra imagen, vemos que hay una especie de tiras que caen de la mesa. Y lo mismo en esta otra. Esas tiras son una representación convencional de carne. Así que sabemos que estamos en la primera parte del banquete, en la parte en la que, aunque hay acompañamiento de bebida, y de hecho tenemos una copa, un kilix,
lo importante es la comida. Tanto si es un banquete humano, como como si es un banquete heroico, como aquí, donde encontramos a Heracles, que tiene a su servicio a la mismísima diosa Atenea. Así como en nuestros banquetes no hay una separación clara o marcada, un corte entre la parte dedicada a la comida y la parte dedicada a la bebida y las diversiones, uno de los rasgos que más llama la atención en la comensalidad antigua es que el paso de una fase del banquete a la otra estaba altamente formalizado. De hecho, se debía llevar a cabo una serie de actos que marcaban el comienzo de esta segunda parte, algunos de ellos directamente relacionados con el modo en el que se iba a consumir el vino, que era el verdadero centro sobre el que giraba todo lo demás. Una vez que los comensales ya se habían saciado de comida, los esclavos retiraban las mesas. Aquí tenemos un esclavo con las mesas. Se llevaban las mesas que estaban puestas delante de cada lecho. Los esclavos limpiaban la sala y ofrecían a los participantes agua para lavarse las manos, guirnaldas que ponían sobre sus cabezas o en su cuello y aceite perfumado. Después volvían a traer las mesas y depositaban en ellas dulces de todo tipo, frutas, frutos secos, miel, queso, pasteles de queso, que iban a servir para acompañar la bebida. Y traían también las propias copas, como se puede ver ahí. Esto sería una imagen mitológica, pero bueno, quizá quedaría para comentarla en otro momento. Bueno, traían además algún recipiente, como una crátera, o un leves, como el que podemos ver representado aquí, un recipiente de gran tamaño que tiene una función fundamental en el simposio. Aquí tenemos a dos esclavos que lo que van a hacer es preparar la bebida. Llevan en sus ánforas vino y agua, porque la bebida que se iba a tomar era una bebida mezclada, no vino puro, sino vino rebajado. Con todo dispuesto, los participantes en el simposio hacían unas libaciones dedicadas a diversas divinidades, en primer lugar al buen genio, luego a Zeus Salvador y luego a Higia, la salud, y eran libaciones destinadas a pedir la protección de los dioses para que el simposio se desarrollara en una atmósfera cordial y pudieran disfrutarlo sus participantes. Después elegían al presidente del banquete, el simposiarca, que tenía un cometido muy preciso. Tenía que asegurar que hubiera un cierto orden en el simposio y tenía que regular todo lo que se fuera haciendo en la velada. Tenía, por un lado, la tarea de determinar las proporciones en las que se iba a hacer la mezcla de vino, porque aquí tenemos dos esclavos, como digo, tienen agua y vino, pero no se hace una mezcla a lo loco, sino que se precisaba en qué proporción tenía que utilizarse cada uno de los líquidos. Por otra parte, el simposiarca era el que determinaba también el número de copas que debía vaciar cada uno de los comensales en cada una de las rondas. Y además era el que se encargaba de regular las diversiones. Solo excepcionalmente se permitía que cada uno decidiera la cantidad de bebida que iba a tomar. Por ejemplo, en el banquete de Platón, al comienzo de esta reunión, deciden que como han tenido un banquete anterior y están todos un poco perjudicados, un banquete de celebración, lo que van a hacer es dejar que cada uno beba lo que le pida el cuerpo, no forzar la bebida. Pero lo normal es que el simposiarca fuera el que determinara cuánto se debía beber. En sus manos estaban también las reglas de los entretenimientos, el canto, los juegos de diverso tipo, el tema de conversación, y era él también el que debía garantizar una conducta ordenada entre los bebedores. Podía llegar incluso a imponer multas si no se cumplían las normas. Por ejemplo, hacer que el infractor estuviera de pie a la pata coja durante un determinado tiempo. Evidentemente, de su mayor o menor sensatez y también del mayor o nivel alcohólico alcanzado y de su edad, dependía el cariz que pudiera tomar el simposio, más o menos moderado o más o menos gamberro. Una de las condiciones que debían cumplirse siempre es que, salvo en esa primera copa dedicada a los dioses, la copa de la libación, que se hacía con vino puro, como decía antes, el vino se tomara siempre mezclado con agua, según una proporción previamente establecida. A nosotros nos resulta una costumbre un tanto curiosa. Estamos acostumbrados al calimocho, pero no estamos acostumbrados a mezclar el agua con el vino. Otros líquidos sí, pero no con agua.
pero es una práctica que estaba tan arraigada que incluso en griego moderno el término que se utiliza para nombrar el vino no se deriva del nombre antiguo del vino, que es oinos, sino que es krasí. Krasí, que es una palabra que indica precisamente bebida mezclada, que tiene la misma raíz que encontramos en el recipiente que se utilizaba, en el nombre del recipiente que se utilizaba para la mezcla, que es la crátera. De la importancia de este tipo de recipientes nos da idea la cantidad de ellos que todavía podemos encontrar. En un museo arqueológico que tenga una colección de cerámica griega más o menos razonable, se pueden encontrar cráteras a montones, sin exagerar. Aquí tenemos, por ejemplo, y además de diversas tipologías, aquí tenemos cráteras de columnas, de volutas. La de la izquierda, por ejemplo, es bastante conocida. Es el conocido como vaso François, que está en el Museo Arqueológico de Florencia y que tiene escenas de la Guerra de Troya. O tenemos aquí cráteras de cáliz. Epa, ¿qué me he pasado? Diversos tipos y son abundantísimas. Y como ven, muchas de ellas verdaderas obras de arte. Y en muchos casos la mejor muestra, o casi la única que tenemos, de la pintura griega, que lo que conservamos es esto. Las indicaciones sobre cuánto se rebajaba el vino con agua son abundantes en la literatura, sobre todo en la poesía lírica y en la comedia. Las proporciones podían variar dependiendo de factores diversos, dependiendo de la mayor o moderación de los comensales, si se quería una bebida más o menos fuerte y también de las propias características del vino. La tendencia general es que predominara el agua, como se puede ver, por ejemplo, en este fragmento del poeta Anacreonte. Se preferían, sobre todo, proporciones con más agua que vino, proporciones de 5 partes de agua a 2, de 5 a 3 o 2 y 1, como la que podemos ver aquí. Evidentemente, a pesar de que algunos autores no dejen de insistir en la moderación en la bebida, no faltaban también proporciones inversas, más fuertes, con más vino, pero considerar el vino puro, como decía, consumirlo sin mezclar, se consideraba un signo de barbarie. Sobre los motivos de esta práctica de rebajar la bebida, probablemente sea difícil encontrar una única respuesta. Los motivos seguramente son varios. Lo que sí sabemos con seguridad es que existía la opinión unánime, como digo, de que no era modo civilizado de consumirlo si no se le añadía el agua, y que además era perjudicial sobre el cuerpo y el alma de los bebedores. Traigo aquí un texto que me resulta muy curioso sobre lo que pensaban los griegos acerca del consumo del vino puro. Y es una anécdota que cuenta Cares de Mitilene, y es una anécdota relacionada con Alejandro Magno, que, por cierto, lo mismo que su padre Filipo de Macedonia, era considerado generalmente como un borracho ilustre. Bueno, es así. Es la propaganda antimacedonia que los presentó como aficionados en exceso al vino y sobre todo al vino puro. Bueno, para honrar la muerte de un filósofo, el filósofo indio Cálano, al que admiraba mucho, Alejandro estableció la celebración de unos juegos funerarios. Y entre estos juegos funerarios, una de las competiciones era un concurso de bebedores de vino puro. Los premios establecidos eran un talento para el ganador, 30 minas para el segundo y 10 para el tercero. Y esto es el resultado del concurso. Dice, de los que bebieron el vino fallecieron en el acto a causa del frío 35, y al poco tiempo en sus tiendas 6. El que había bebido más y vencido se tomó 4 congios de vino puro y recibió el talento, pero solo sobrevivió 4 días. Se llamaba Prómaco. Esto nos da una idea más o menos de lo que pensaban sobre el vino puro. Sí que hay constancia de grupos que bebían el vino sin mezclar, que eran los bárbaros, los esclavos y las mujeres, que casualmente eran 3 grupos que quedaban fuera del simposio, del civilizado simposio en el que se bebía el vino convenientemente rebajado. Pero bueno, sin llegar a estos extremos, habría otros motivos para beber el vino mezclado. Uno de ellos es fácil de comprender. El banquete se podía prolongar hasta tarde y la mezcla del agua lo que hacía era rebajar los efectos del vino y ofrecía la ventaja de que, si no la evitaba, por lo menos retrasaba la embriaguez y permitía que la velada se prolongara durante más tiempo. Beber una bebida alcohólica ponía alegre a los comensales, pero al mezclarla
se permitía que estuvieran despiertos y agudos para la conversación, para la poesía y para las otras actividades que se desarrollaran a lo largo del simposio, al menos durante un tiempo razonable. Eso no quiere decir que no acabaran borrachos al final de la velada, pero sí tardaban más en llegar a este punto. Y esto es así porque para los griegos, aunque el simposio es una reunión para beber, el vino no era un fin en sí mismo, sino que lo que se buscaba era alcanzar un estado de relajación de las inhibiciones, vencer la timidez y animar el ingenio. Hasta donde sabemos, y teniendo en cuenta las técnicas de vinificación antiguas, el vino podía tener una graduación entre 15 o 16 grados e incluso podía llegar hasta 20 en casos excepcionales. No podía subirse más porque a partir de un determinado grado alcohólico las levaduras se mueren y entonces ya no transforman más azúcar en alcohol. Entonces hay un punto en el que ya la graduación no puede subir más. No es como los destilados que ya pueden alcanzar niveles mucho más altos. Hombre, no son como los destilados actuales, pero un vino con esta graduación, evidentemente, consumido sin demasiada moderación, acortaría la duración de una velada considerablemente. Entonces, una manera de hacer que se pudiera disfrutar más era rebajarlo. Hay quien ha calculado que probablemente podía quedar en un grado alcohólico parecido al de la cerveza, que eso ya es que permite estar más tiempo bebiendo y haciendo más cosas. Además, hay que tener en cuenta otros factores. Los autores antiguos muestran una preferencia por los vinos elaborados con uvas de vendimias tardías, sobremaduradas. Aquí tenemos una imagen moderna de Montilla, pero esto lo describe también Homero en el Jardín de Alcino. Describe racimos de uva puestos sobre esteras para que les diera el sol, perdieran agua y tuvieran mayor concentración de azúcar. Era un proceso de pasificación. Esto que todavía se hace en zonas del sur, en este caso es Montilla, también se hacía en la antigüedad. Eran vendimias tardías, con lo cual la uva tenía mucho alcohol, además casi se convertían en pasas. Y si por si eso fuera poco, ese mosto fermentado se tenía criando durante bastante tiempo. A los griegos los vinos de calidad les gustaban a partir de los 10 o los 15 años. El resultado debía ser algo parecido a esto. Si se fijan en la copa de la izquierda, de la derecha, se ve sobre todo, bueno, en los dos se ve que es un líquido muy oscuro y sobre todo en la derecha se ve que es un líquido que tiene muchísima densidad. Un líquido, sobre todo teniendo en cuenta la porosidad de los recipientes, que sería todavía más denso que este. Entonces, añadirle agua favorecía que fuera más fácil de beber, es decir, lo volvía otra vez bebestible, por así decirlo. La concentración en azúcar de estos vinos hacía que, incluso añadiéndoles agua, todavía el líquido resultante fuera agradable al paladar, todavía tuviera sabor. Eran líquidos muy dulces, pues casi con el color y casi la consistencia del chocolate. Si además en el proceso de envejecimiento había adquirido sabores desagradables, añadirle agua o añadirle otras sustancias podía devolverles un sabor que lo hiciera pues, más agradable al paladar. La sala donde tenían lugar estos banquetes recibía el nombre de andrón, que literalmente significa habitación de los hombres, lo cual ya nos va acercando al tema que proponía, a la participación femenina. Si tenía lugar esta reunión en una sala que se llamaba Sala de los Hombres, ya nos podemos imaginar que las mujeres que estuvieran presentes no tendrían un papel protagonista. En diversos lugares de Grecia, las excavaciones han sacado a la luz algunas de estas salas de banquete, tanto en contextos privados como en contextos públicos, y se reconocen bastante bien por las características que tienen y sobre todo por su ubicación, que en las casas particulares estaban cerca de la puerta de entrada para limitar el acceso de los participantes al simposio al interior de las casas, al resto de a las zonas más privadas. Se trataba de habitaciones más o menos cuadradas, de dimensiones relativamente reducidas, como se pueden ver en estas representaciones. Las dos de arriba son la primera se puede ver si van a Atenas y visitan el nuevo museo de la Acrópolis, es donde se puede ver
el andrón que está representado arriba a la izquierda, que tienen arriba a la izquierda. Y a la derecha una representación más o menos de cómo podría estar conformado. El de abajo es una representación de un andrón en la ciudad de Asia Menor de Priene. En general eran salas de banquete reducidas. Y sobre todo, lo más característico, bueno, luego también hubo algunos de un tamaño mayor. Estos, por ejemplo, son el de la izquierda es de la isla de Eubea, el de la derecha es de Eretria, en la península calcídica. La peculiaridad de la puerta descentrada tiene que ver con el modo en el que se situaban los participantes en el banquete. Porque los griegos, lo mismo, se ha visto un poco aquí, los griegos, lo mismo que los romanos, no se sentaban a la mesa. Los griegos de la época de Homero sí, pero posteriormente no. A partir del siglo VII entró la costumbre de participar en los banquetes tumbados. Era una especie como de signo de distinción y se fue imponiendo poco a poco. Entonces, esa peculiar disposición de los lechos es la que hacía que, como digo, que la puerta estuviera ligeramente descentrada. Hacia el siglo VII es cuando empieza esta costumbre, que podemos ver también reflejada no solamente en esta reproducción, sino incluso aquí, en este recipiente, donde podemos ver que los participantes están situados más o menos formando una L. Al de la derecha se le ve de espaldas, mientras que los otros están de frente. Es decir, se les ve de laterales, más o menos. Al mismo tiempo que empieza esta costumbre, es decir, de la época en la que se inicia esta costumbre, tenemos ya la representación más antigua de un banquete, que es esta, que es la cratera de Euritio, que es de finales del siglo VII. Y de esta época data también el primer testimonio literario. El primer testimonio literario, que es este, de un fragmento del poeta laconio, un poeta espartano, Alcmán, que menciona los lechos, las mesas y esos dulces y esos postres que se ponen sobre las mesas. La simple mención de los 7 lechos y otras tantas mesas ya nos está diciendo que estamos ante un simposio. El hecho de que se participara tumbados tiene una repercusión en la celebración de estos banquetes, y es que reducía mucho los puestos. Si uno se sienta, es decir, una mesa en torno a la que la gente está sentada, permite que haya más gente participando que si están todos tumbados. Eso hacía que diera una... Luego ya en época helenística el número de participantes aumentó, pero muy probablemente en época clásica seguía el precepto que proponía el romano Barrón con respecto al triclinio, que decía que el triclinio ideal era en el que el número de participantes estaba entre el de las musas y las gracias, es decir, el que estaba entre 9 y 3. Y muy probablemente en época clásica se situaba también más o menos, al menos los simposios privados, en este número de participantes. En el banquete de Platón, por ejemplo, hay 7, son 7 los que participan. Este número reducido de participantes contribuía a dar un sentido de exclusividad a estas reuniones y favorece además la homogeneidad de los componentes, que es un aspecto muy importante, sobre todo en el simposio aristocrático de la época clásica. Y por otra parte, al ser pocos, esto favorecía también la participación de todos en las actividades que se propusieran, en esos entretenimientos que acompañaban la bebida. El primero de los entretenimientos es el más básico, el que todavía practicamos, que es la conversación. Una conversación acompañando una copa. Esto lo dice, por ejemplo, el poeta Calímaco. Entre los siglos IV y III, en época helenística, dice: es completamente cierto el dicho de que no solo su parte de agua quiere tener el vino, sino también su parte de conversación. Magníficos ejemplos literarios de ello los tenemos en Platón, en Jenofonte o Plutarco, los que he mencionado antes. Junto a la conversación, a esta charla, no podía faltar la música, de flauta o de cítara, con la que se amenizaba la velada. Encontramos en muchas escenas de banquete esta presencia de la música, a veces a cargo de los propios participantes, como por ejemplo aquí, donde vemos a uno de ellos que está tocando el aulós, la flauta de doble caña.
Otras veces eran flautistas las que se encargaban de la música, como podemos ver aquí. Tenemos una doble referencia en la música, no solo la flautista que está con el aulós, sino también a la izquierda la presencia de una cítara. Con la música pues, se podían hacer varias cosas. Una era bailar, como podemos ver aquí. Tenemos en la parte de la derecha una mujer con unos crótalos que está bailando, y en la izquierda y en la parte de la derecha pues tenemos un grupo de hombres y algunas mujeres que también están bailando. Sobre todo pues, se esperaría lo de ponerse a bailar cuando el banquete ya estaba avanzado y todo el mundo iba más bien cargado de alcohol. Además del baile, también con la música se podía cantar y recitar poesía, que eran poesías, sobre todo, que trataban de reflejar los temas, que reflejaban los valores del grupo. Esto es lo que conocemos por los ejemplos que conservamos de poesía simposial. La situación política de la ciudad, la amistad, el amor, la moralidad, incluso la actitud hacia los dioses y, por supuesto, todo lo relacionado con el simposio. He presentado antes un pasaje, un fragmento de Anacreonte, que sería poesía simposial, en la que se habla precisamente sobre la mezcla del vino. Junto a estos entretenimientos ocupaban también el tiempo juegos de habilidad. Juegos de habilidad como el cótabos. El cótabos consistía en coger la copa, como se ve en el interior de un quilix, la parte de la izquierda, coger la copa por una de las asas y con un hábil juego de muñeca mandar las últimas gotas que quedaran en la copa, mandarlas hacia un blanco que había que derribar. Ahí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, una mujer que está poniendo un blanco encima de ese objeto que se ve mejor en la parte de la derecha, que es el cótabos. En la parte de la derecha tenemos no un banquete real, sino que tenemos una representación, por un lado, de Paposileno a la izquierda, y la que está a la derecha es Ariadna. Ariadna, que está con el gesto precisamente de jugar al cótabos, el dedo en el asa de la copa y el blanco preparado para recibir esas gotas. Son muchas las representaciones en las que podemos ver este juego. Los premios pues, podían ser frutos secos, dulces, golosinas, de esas que se servían para estimular las ganas de beber. También podía ser un beso o incluso podía llegar a tener un componente erótico, de modo que el premio podía ser el muchacho que servía el vino o la flautista, si tocaba. Hasta aquí todo lo que estoy presentando nos muestra un panorama esencialmente masculino. Y es lo que predomina en nuestras fuentes. Desde luego es lo que predomina en nuestras fuentes escritas. En el banquete de Platón se menciona a la flautista, pero solo para decir que van a hablar y como estorba la música, lo mejor es que se vaya. Es la única mención que tenemos, por ejemplo, en el banquete de Platón. Pero al mismo tiempo estamos viendo en las imágenes que aparecen, que he mostrado, que aparecen mujeres. Hay mujeres que están presentes. La idea general en cuanto a su papel en el simposio es que estaban en un plano secundario, nunca como protagonistas, sino más bien como parte del servicio o de las diversiones. Se puede decir que las únicas presencias femeninas admitidas eran mujeres de baja reputación. Podían ser las flautistas, que amenizaban los menesteres. Bueno, aquí tenemos el cótabos y probablemente el premio al lado. Bueno, pues eso, podían ser flautistas, como podemos ver aquí, más o menos vestidas. La de arriba de la derecha se ve incluso con un traje semitransparente que ya indica más o menos la posibilidad de su segundo oficio, no obligatoriamente, pero su segunda función en el banquete. Podían participar también bailarinas y contorsionistas. Ahí, en la parte de en la imagen de la izquierda, tenemos una referencia muy, muy básica, pero tenemos una referencia al banquete, y es la presencia del cótabos, justamente en el centro, que nos dice que estamos en un simposio. Y, por supuesto, pues la presencia de heteras, de cortesanas, que se instalaban junto a los hombres en los lechos y que participaban del vino, de la conversación y de las demás diversiones. Y llegado el caso, pues eran las que se encargaban de los entretenimientos de carácter sexual.
Con frecuencia aparecen representadas tocando algún instrumento. Algún instrumento, en este caso no, creía que había traído una imagen, pero bueno, a veces las vemos con algún instrumento o las vemos jugando al cótabos, como estas dos representaciones que tenemos aquí. La idea, incluso en algunas situaciones un poco más subidas de tono, como las que podemos ver aquí. La idea general es, como digo, que eran sobre todo mujeres de mal vivir, algo que nos confirma también la literatura con ejemplos que encontramos en autores como los oradores Iseo y Demóstenes o el historiador Teopompo, todos ellos en el siglo IV, que consideraba inmoral directamente la participación de mujeres libres en el simposio. Por ejemplo, aquí traigo un texto de Iseo, un breve fragmento. Este discurso trata sobre la reivindicación de una mujer sobre una herencia paterna. Uno de los argumentos que se utilizan para rechazar su reivindicación es que es una hija ilegítima de aquel del que dice que es hija y que además no es una mujer honrada, sino que ejerce de cortesana y por eso no merece la herencia. Y lo dice porque dice que había ido a banquetes. Y ni las mujeres casadas van con los maridos a los banquetes, ni les parece bien comer con extraños, y menos con los primeros que se encuentran. También una cortesana parece que era Neera, contra la una que había venido desde Corinto y contra la que se dirige este discurso. Se dice que el que había ejercido de marido de esta Neera la usó, dice, libertina y audazmente. Con ella iba a los banquetes. A cualquier parte donde se bebiera, ella siempre marchaba con él en los cortejos. Y él con ella estaba públicamente en todas partes, siempre que quería, tomando como un honor su licencia ante quienes les veían. Incluso dice que muchos la vieron, estuvieron con ella mientras estaba borracha. Esta descripción, incluso aunque no nos dijeran que es el comportamiento de una cortesana, la descripción nos la está situando directamente en esta categoría. Por ello, como decía, las únicas presencias femeninas admitidas eran las mujeres de baja reputación o aquellas que ni siquiera tenían reputación de la que preocuparse. Según la mentalidad de los griegos, en realidad, impedir la participación femenina en reuniones donde se bebía era un modo de proteger su reputación. La lista de defectos que encontramos en la literatura griega de los defectos femeninos es larguísima y además empieza desde muy pronto. En textos ya de los siglos VII, VI, encontramos, incluso en Hesíodo, encontramos referencias negativas hacia las mujeres. Y entre los defectos que se mencionan hay dos que encontramos aquí reflejados. Uno es que les gusta mucho el vino y otro que les gusta mucho el sexo. Entonces los griegos pensaban, con razón, que el consumo del vino lo que hacía era reducir, incluso aunque se tratara de una cantidad que podía considerarse adecuada, lo que hacía era reducir, eliminar, mejor dicho, las inhibiciones de las mujeres. Y como las mujeres eran amantes del vino, y el vino reducía sus inhibiciones, aquí se ve una mujer bebiendo de una copa bien grande, pues lo mejor que se podía hacer era alejarlas del vino. Quien evita la tentación, evita el peligro. El vino lo que hacía además era avivar la tendencia innata de las mujeres al sexo. De nada. Así que lo mejor que se podía hacer era alejarlas. Y sobre todo no llevar nunca a mujeres honradas, porque a saber hasta dónde podrían haber llegado dejándose llevar por la bebida. Basta ver algunas representaciones en cerámica que recogen momentos ya avanzados del banquete para ver esas escenas un poco subidas de tono como las que he mostrado antes. Pero también es cierto, por otro lado, que tenemos conocimiento de algunas mujeres excepcionales, y muy pocas, todo hay que decirlo, que se salieron de este corsé que les impedía participar, asistir a reuniones con hombres y tener una vida social fuera de los límites del gineceo. Citaré concretamente dos. Una es la que tenemos representada aquí, no hay una representación antigua de ella, así que he traído esta, que es Aspasia de Mileto. La otra, también otra extranjera, era Hiparquia de Maronea. Y son dos mujeres que tienen esa característica en común. Las dos eran extranjeras.
Eso también hacía que ninguna de las dos pudiera ser esposa oficial de un ateniense por la propia legislación. Creo que es conocido sobre todo el caso de Aspasia. Era conocida porque acompañaba públicamente a Pericles y por eso tenía una reputación pésima entre los atenienses. Sobre Aspasia la información que tenemos es fragmentaria, incompleta y en muchos casos interesada. Las fuentes no fueron especialmente generosas con ella y ni en transmitirnos noticias fidedignas ni tampoco en transmitirnos noticias particularmente positivas. Pero lo que sí sabemos es que debió de ser una mujer excepcional en muchos sentidos. Platón habla de ella e incluso presenta a Sócrates admirado por su capacidad para la elocuencia. La menciona incluso como una maestra de retórica. Pero como contraste, la comedia contemporánea, que no deja de mencionar esta figura, casi siempre en relación con Pericles, la presenta como una mujer de mala vida, una prostituta y una manipuladora, que había llegado incluso a conseguir que Atenas se metiera en una guerra por su causa. Sabemos con seguridad, como decía antes, que había nacido en Mileto, que está en la costa de Asia Menor, hacia el 470 más o menos, y hacia el 450 se trasladó a Atenas, donde se convirtió en esposa, probablemente más bien concubina de Pericles, por la legislación de la época. Y estuvo con él hasta que Pericles murió. Según cuenta Plutarco, en la vida de Pericles, nos dice que él la consideraba mujer sabia y entendida en política. Pues también Sócrates la frecuentaba a veces con sus amigos y sus íntimos le llevaban a sus mujeres para escucharla, aunque no dirigía un negocio digno y honrado, sino que formaba cortesanas dedicadas a la prostitución. Así que incluso, aunque se diga algo positivo sobre Aspasia, no se deja de marcar también que era una mujer con la que no convenía demasiado tener contactos porque era una alcahueta. Como ya he señalado antes, procedía de Mileto, donde la zona de Jonia, donde las ciudades tenían unas costumbres diferentes de las atenienses, más relajadas, más libres y más cultas. Las mujeres no permanecían encerradas, como sí sabemos que sucedía, sobre todo en la clase, entre las mujeres de clase alta, sino que podían tener relaciones más amplias. Sobre ella recayeron frecuentes acusaciones de ser una mala influencia, incluso la comparaban con mujeres míticas que sometieron a hombres, como por ejemplo la comparaban con Ónfale, que había llegado a hacer que el superhéroe de los griegos, que era Heracles, vistiera sus ropas, vistiera de mujer y se dedicara a hilar la lana, la comparan con ella, y presentaban a Pericles como un pelele cobarde dominado por una mujer, y encima una extranjera, por más señas. No contentos con estas burlas y comentarios descalificadores, los enemigos de Pericles se atrevieron a acusar a la propia Aspasia ante los tribunales, como ya habían hecho antes con otro de los miembros de su círculo, el escultor Fidias, que es conocido por el Partenón. Lo que es menos conocido es que acabó en la cárcel y acabó más bien muriendo en la cárcel precisamente por una acusación relacionada con su pertenencia a este círculo. La acusación contra Aspasia fue del mismo tipo de la que tuvo años más tarde Sócrates, una acusación por impiedad, por no respetar a los dioses. Y esa acusación fue precisamente la que en el caso de Sócrates acabó con su muerte, bebiendo cicuta. En el caso de Aspasia salió absuelta por la defensa de Pericles. Pero a pesar de todas estas noticias que insisten en su escandalosa reputación, lo que sí parece confirmar las fuentes es que Aspasia fue una mujer de un gran peso intelectual en ese círculo en el que se movió Pericles, en el que había personalidades como Fidias, como Sófocles o como el filósofo Anaxágoras. Tuvo una vida intelectual y una vida fuera de ese círculo y relacionada con un mundo masculino que no era lo que se esperaba de una mujer honrada de la Atenas de la época. También un comportamiento fuera de las normas lo tuvo Hiparquia de Maronea, que fue esposa del filósofo cínico Crates de Tebas, al que acompañaba en los banquetes. Eso nos dice Diógenes Laercio. Avanzamos con esta mujer un poco más en el tiempo. Ya no estamos en la Atenas del siglo V, sino que estamos todavía en Atenas, pero ya a mediados del siglo IV y comienzos del III.
Fue, como decía, esposa del filósofo cínico Crates de Tebas, pero no solo fue esposa, sino que además ella misma se dedicó a la filosofía. Escribió 3 libros de los que no conservamos nada y sabemos también que es la única mujer a la que Diógenes Laercio, de la que decía que acompañaba a sus mujeres, a su marido a los simposios, pues la única filósofa que incluyó Diógenes en su libro sobre vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Como Aspasia también era extranjera, porque había nacido en Maronea. Maronea está en Tracia. Y también como Aspasia pertenecía a una familia acomodada, pero una familia que tuvo que dejar su ciudad a raíz de la invasión de Filipo. A través de su hermano se fue formando en asuntos filosóficos y se sintió atraída sobre todo por las ideas de los cínicos, que eran contrarios a los lujos, los honores y sobre todo contrarios a las convenciones sociales, porque alejan a una vida conforme a la naturaleza. Se unió a Crates y se dedicó a vivir como él, de forma itinerante, habiendo jurado pobreza, y por todo ello, y sobre todo porque rompía las convenciones sociales, estaba en el punto de mira de la opinión pública. Participaba con él en los banquetes, pero lo que resultaba escandaloso no solo era que estuviera presente, sino que tuviera la osadía de conversar y participar de igual a igual con el resto de los comensales. Eso era lo que verdaderamente resultaba escandaloso. No su presencia, sino su participación, una participación activa, algo inusual para una mujer de su tiempo. Sobre todas estas cuestiones, y con esto ya voy a ir terminando, a pesar de estos ejemplos, la verdad es que no hay un acuerdo. Hay estudiosos que consideran que hay ejemplos que permiten pensar en una cierta presencia femenina en los banquetes, no reducida a la de las heteras y las flautistas, aunque admite que al menos en Atenas debía de ser muy limitada. Otros autores, sin embargo, la excluyen completamente. También es cierto que, al menos desde un punto de vista moderno, se hace un poco extraño pensar, por lo menos en el caso de celebraciones familiares, que hubiera una exclusión de las mujeres. Hombre, en el contexto en el que vivimos, al menos hasta hace unos años, quizá no resultaba tan extraño, porque al fin y al cabo en el País Vasco tenemos las sociedades gastronómicas en las que hace no tanto solamente participaban los hombres. Así que, bueno, en ese sentido quizás se puede comprender, pero ahora ya no, desde hace tiempo nos resulta extraño. Y sí que parece, si examinamos los textos, que podían compartir las mujeres con los hombres, podían compartir comensalidad, pero no la cena. Es decir, no compartir el vino de la cena, sino más bien las comidas. Y solamente con los parientes, y no con extraños. Parece incluso, Jean-Nico Berger apunta a la posibilidad de que incluso comieran juntas aparte, como deja entrever un fragmento del comediógrafo Menandro. Allí que estamos en el siglo IV, donde describe una comida en familia en la que participa la madre y algunos parientes femeninos y que es probable que comieran aparte y luego lo hicieran quizá después de los hombres, como sucede en algunas sociedades rurales. Algunos textos apuntan a la posibilidad de que las mujeres pudieran juntarse también ellas solas por su parte a comer, no a cenar. Eso es un detalle importante. Y también existían celebraciones exclusivamente femeninas, como las tesmoforias, en las que compartirían bebida y comida. Si echamos un vistazo a las primeras descripciones literarias de banquetes, las encontramos en los poemas homéricos. Concretamente, lo podemos ver sobre todo en la Odisea, donde vemos que hay mujeres destacadas que están presentes. La reina Arete, la reina de los feacios Arete, la esposa de Ulises, Penélope o Helena, pero parece que no participaban de la bebida, o al menos no hay pasajes que permitan suponerlo o que lleguen a afirmarlo, pero están presentes y en ocasiones intervienen en la conversación, aunque no se mezclan con los hombres, se mantienen a cierta distancia, acompañadas de sus criadas, dedicadas al hilado de la lana, y de vez en cuando intervienen en esa conversación masculina. Pero por lo que podemos ver se trataba solo hay una posición, reservada a la mujer en estos banquetes, y es la de la señora de la casa.
no hay ninguna referencia a que las esposas de los otros invitados participaran también, sino que se quedaban en casa. Esta imagen de la mujer sentada aparte queda también en la iconografía en muchísimas representaciones de estelas funerarias, donde se ve el muerto acompañado de su esposa y la esposa aparece sentada al lado, no participando con él de esa comida que podemos ver, por ejemplo, en la imagen de abajo de la izquierda, donde hay algo encima de la mesa, sino que permanecía aparte. Son imágenes que nos hablan de una comensalidad familiar, pero que nos muestran también una diferencia con respecto a esas otras que hemos visto en el simposio. Entonces, ¿cómo podemos terminar? Pues con un resumen que se puede hacer en 2 líneas. Todo lo que he ido mostrando nos hace ver que estas formas de comensalidad en las que participan mujeres que acabo de mencionar no son equiparables al simposio, que era una forma muy peculiar y altamente regulada, sobre todo por los excesos del vino. Las imágenes que vemos, las fuentes literarias nos muestran que era una reunión masculina, que daba acceso a la presencia de mujeres, pero solamente en roles secundarios, muy bien delimitados, para el servicio, para las dimensiones, pero por otro lado también mujeres que resultaban imprescindibles para que pudiera desarrollarse el simposio, para que resultara una reunión agradable y festiva, que era lo que se esperaba que fuera. Muchas gracias.